Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hace muy poco rato, en cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera entregó detalles, lineamientos generales sobre el presupuesto de la Nación para el 2022. No de lo que va a ser el presupuesto, sino que del proyecto de presupuesto que el gobierno le presentará al Congreso Nacional. Algunas cifras que vamos a conversar más en detalle. Serán más de 82.000 millones de dólares que tendrán como eje fundamental la salud, sobre todo con el tema de vacunación, la recuperación económica, la creación de empleo, la seguridad pública, niñez, adultos mayores, derechos de la mujer, entre otros ejes también, educación, ciencia, preocupación especial, dice el presidente, por el tema de la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional. El presupuesto del 2022, que se negocia, que entra a conversarse en el Congreso, implica un crecimiento del 3,7% respecto a lo aprobado el año anterior, es decir, el presupuesto que está en ejecución. Y en palabras del mandatario, busca ser inclusivo y sostenible. Además, este presupuesto implica una rebaja, una caída del gasto sobre la ejecución proyectada este año de 22,5%, por lo que el gasto fiscal quedará en un nivel del producto de 23,8% del PIB. Un poquito chino todo esto, pero para eso tenemos un profesor, o para alguien que nos pueda hacer un poco de pedagogía y entender el presupuesto más allá de la coyuntura. Vamos a la mesa de conversación. Aquí tenemos la mascarilla. Ministro Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Matías. Es una jornada larga que termina con esta presentación y que ya mañana mismo entra al Congreso. No, de hecho ingresó hoy día en la tarde. Sí. Ya, entra hoy día en la tarde es arduo, es duro, tiene plazo fijo, esto tiene que ser hasta noviembre. Bueno, de hecho son 60 días de discusión y en este caso, dado la fecha que hemos ingresado, debería salir como máximo el 22 de noviembre de este año. Ya. Bueno, pero vamos al detalle. Esto, crecimiento de 3,7%. Sabemos que estamos en un año sumamente especial. Para tener órdenes de magnitud y referencia, ¿este 3,7% se parece a lo que viene sucediendo en los años anteriores? ¿Es más o menos esperable para una economía como la chilena? Mira, efectivamente lo que hemos visto, yo diría, en los últimos 3 o 4 años es que los presupuestos tienden a crecer entre 3 y 4%. Y eso es lo que está ocurriendo con este presupuesto. Pero lo que hay que contarle de alguna forma a las personas es que este año fue muy especial. Yo creo, obviamente todos lo hemos notado, pero también fue muy especial desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y fue especial porque nosotros como gobierno decidimos gastar más de lo que estaba en la ley de presupuesto. Hicimos esa expansión mucho más allá. ¿Por qué? Porque como veníamos con la economía que había estado cayendo el 2020 y donde las personas estaban muy complicadas, nosotros decidimos dar muchas transferencias y por lo tanto expandimos el gasto público. Y eso también, una de las cosas que hemos visto es que ha generado también reactivación económica ahora, ¿no es cierto?, porque ha permitido ir poniendo de pie la economía. Cuando la autoridad económica decide, por circunstancias explicables, como las que están ocurriendo en el país, gastar más allá del presupuesto, ¿se hace en base a qué? ¿Se pide un permiso extra? ¿Se endeuda? ¿Se reordena presupuesto o que se reasigna presupuesto de otras partes? ¿Cómo se hace? Muy buena tu pregunta y obviamente tal como una familia, ¿no es cierto?, cuando el sector público gasta más, bueno, eso significa que para financiar ese gasto tú generalmente tienes que terminar con más deuda. O también lo otro que puede ocurrir es que los activos que tú tenías, que a veces en el caso de una familia puede ser un depósito a plazo, puede ser en el caso del gobierno, lo que quiera, nosotros en el caso del gobierno son los ahorros, los fondos soberanos, y nosotros los hemos ocupado intensamente. Liquidas el patrimonio. Exactamente. ¿Y por qué lo hicimos? Porque este era un año muy especial, un año que teníamos que reactivar y necesitábamos hacerlo rápido porque nuestra población, ¿no es cierto?, necesitaba también empezar a volver a la normalidad. Pero eso es una trayectoria que lamentablemente no es sostenible. Y por lo tanto lo que hace este presupuesto de alguna forma es que corrige eso. ¿Para qué? Para que efectivamente, si bien aumentamos la deuda durante 1 o 2 años, que fueron los años de pandemia, sí tenemos que ir corrigiendo eso, porque si seguimos con ese aumento de deuda, vamos a generar efectivamente problemas de no sostenibilidad. Es más o menos obvio, pero creo que es importante hacer la pregunta y que usted nos aclare. ¿Este 3,7% del aumento es respecto
del presupuesto aprobado el año pasado, no de lo que se gastó el año pasado. O sea, no es 3,7% sobre, por ejemplo, lo que se le acumuló de los gastos de las reservas que tenía Chile, ¿no? Así es, este es un 3,7 con respecto al presupuesto del año pasado. Claro. Pero como dijimos, ese presupuesto, dadas las condiciones macroeconómicas, tuvimos que aumentar más el nivel de gasto y eso significó también aumentar la deuda y ocupar los ahorros. Y eso obviamente no es sostenible porque como cualquier familia, si usted sigue haciendo eso, al final del día esa familia termina demasiado endeudada, ¿no es cierto? Y eso no es posible seguirlo pagando. ¿Cuánto es el déficit? ¿Cuánto va a ser el déficit fiscal? El déficit fiscal, usted me corrige, es lo que me ingresa versus lo que yo gasto, ¿no es cierto? El déficit de Chile 2021, ¿cuánto va a ser al final? Efectivamente, entonces el déficit fiscal en Chile el año 2021 va a estar cerca de los 8 puntos del PIB o el 8% del PIB. ¿Ya? Ya. Ese es un número que es un número grande. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tenemos ese déficit grande? Porque tal como dijimos, nosotros decidimos este año gastar más para... Año especial. Año muy especial, un año de crisis económica, pero eso no es sostenible en el mediano plazo y tenemos que irlo corrigiendo. Y eso es lo que parte haciendo este presupuesto. Si me permite, ¿por qué es importante corregir esto? Porque claro, uno podría decir, bueno, que el gobierno siga gastando, pero la verdad es que si nosotros seguimos con estos niveles de gasto del sector público, efectivamente, problemas que podemos ir teniendo es que la economía efectivamente se sobrecaliente, ¿no es cierto? Eso significa que suban mucho los niveles de precios, tengamos más inflación y eso también lleva a que las tasas de interés tengan que aumentar justamente para tratar de que eso no ocurra. Todo ese escenario, un escenario de mayor inflación o de mayores tasas de interés, afectan a los chilenos. Y por lo tanto, por eso que es importante, para que eso no ocurra, que nosotros también empecemos a ajustar el presupuesto y eso es lo que estamos haciendo. Eso suena sumamente razonable en el mediano plazo, un país que gasta más de lo que tiene, lo conocemos de cerca, de algunos en el barrio, no les va bien, se endeudan caro y lo pagamos todos, en el mediano y en el largo plazo. La pregunta es que cuando yo veo en la minuta que envía el gobierno presentando esta ley de presupuesto y dice que el del déficit fiscal estructural de 11,5% cae a 3,9% del Producto Interno Bruto, es el año, es esta la circunstancia para recortar tanto, para evitar lo que usted dice, que en el largo plazo es adecuado. Pero ¿es este el momento cuando todavía la crisis está aquí? Lo que vemos es que efectivamente el año 2020 fue muy, muy duro, el producto cayó prácticamente 6 puntos del PIB. El primer trimestre de este año 2021 también fue bastante complicado, pero estamos viendo en este momento una reactivación muy importante de la economía. Esa reactivación que también ha ido de la mano de la movilidad y de la vacunación y por lo tanto de poder recobrar nuestras vidas, también está llevando a que los niveles de actividad económica ya se estén recuperando y estén más allá de los niveles prepandemia. Entonces, cuando ya vemos una normalización económica en nuestro país, también lo que nos damos cuenta es que esa normalización económica, efectivamente, si nosotros no empezamos a retirar estos impulsos, podemos poner problemas como lo que estábamos hablando de un potencial sobrecalentamiento, un potencial aumento de los precios, algo que también se discute, por ejemplo, con el tema de del cuarto retiro, ¿no es cierto? Porque en el cuarto retiro lo que nos dicen es que en la medida que haya demasiada liquidez podemos tener esos problemas. Bueno, aquí también esta es otra razón por la que nosotros tenemos que ir haciendo este retiro gradual y normalizando la política fiscal para que efectivamente tengamos una salida sana de nuestra crisis económica. Sabemos que los IFE, estos IFE que ya son aceptados transversalmente como suficientes, incluso para algunos más que suficientes, que para algunos se pasaron de largo y produciendo todos estos efectos económicos, sabemos
noches y gracias por venir.